Análisis de la estratigrafía. Los materiales sedimentarios se depositan en capas llamadas estratos. Los planos que limitan un estrato se denominan superficies de estratificación. La que se sitúa en la parte superior recibe el nombre de techo y la inferior es el muro. Los estratos se agrupan en series estratigráficas que abarcan un determinado periodo de tiempo. El conjunto de todas las series se integran en una serie estratigráfica total que comprende la historia geológica completa de la Tierra. El registro sedimentario no es continuo. Las series estratigráficas presentan discontinuidades debidas a la ausencia de materiales representativos de un determinado periodo de tiempo. Pueden ser debidas a la falta de sedimentación de dichos materiales o a su posterior erosión. En la interpretación de un corte geológico es muy importante la identificación de las discontinuidades existentes. Si la discontinuidad es debida a la falta de sedimentación, se denomina hiato. Si además faltan materiales debido a la erosión, se denomina laguna estratigráfica. El contacto que se produce entre dos materiales diferentes puede ser de varios tipos. Contacto normal o concordante es el que se produce entre dos estratos paralelos sin que se haya producido un periodo importante de erosión. Se representa en el corte por medio de una línea recta, continua y fina. Disconformidad es el contacto que se produce entre materiales dispuestos en estratos paralelos y con una superficie de contacto que presenta paleorrelieve. Este término se refiere a una superficie irregular debida a una fase erosiva producida tras el depósito del estrato inferior y antes de la sedimentación del estrato superior. En una terminología anterior se denominaba discordancia erosiva. Paraconformidad es una discontinuidad que se produce entre materiales dispuestos en estratos paralelos. La superficie de contacto no presenta paleorrelieve. Es difícil distinguirla de un contacto concordante, de modo que el único criterio útil es la datación de los estratos superior e inferior, por ejemplo, mediante el estudio de los fósiles. También se puede identificar si en otra zona del mismo corte se pueden apreciar los materiales que faltan en la zona de la paraconformidad. Discordancia angular. Es el contacto entre materiales depositados en estratos no paralelos. Se produce cuando después de un depósito de los materiales situados en la zona inferior ocurre una fase de deformación de estratos y posteriormente se depositan nuevos materiales sin deformar. No se aprecia paleorrelieve. Discordancia con paleorrelieve. En este caso los materiales en contacto no son paralelos y además la superficie de contacto presenta paleorrelieve. Es debido a que entre el depósito de los materiales superiores e inferiores no se ha producido una fase de deformación que origina la falta de paralelismo de los estratos y una fase de erosión que origina el paleorrelieve. En la anterior terminología, este tipo de contactos no recibía un nombre específico, denominándose en todo caso como discordancia angular y erosiva. Inconformidad. Es el contacto que se produce entre materiales sedimentarios estratificados y materiales ígneos o metamórficos no estratificados. De este modo, la inconformidad puede ser de dos tipos. Contacto ígneo, cuando se produce entre materiales sedimentarios e ígneos. Contacto metamórfico, cuando se produce entre materiales sedimentarios y metamórficos. Cambio de facies. Es una discordancia en la horizontal. Supone un cambio lateral de naturaleza litológica. Consiste en la transición entre dos zonas en las que las condiciones en las que se formaron los materiales eran muy diferentes. Por ejemplo, el paso de una zona continental a otra oceánica. Una facie se caracteriza por unas condiciones ambientales que determinan la aparición de unos materiales propios. También existen fósiles característicos típicos de cada facies, y cuya presencia informa sobre las condiciones de aparición de los materiales en los que se encuentran. Se representan por una línea quebrada más o menos vertical u oblicua.